este control como tal, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en la materia, ¿no? Ahora, el tema del registro, primeramente se va a dar a través de oficina virtual, en la cual encontramos nuestra página web en www.gestora.bo. Si ustedes gustan, pueden también al mismo tiempo ir haciéndolo paralelamente, en caso de que, por ejemplo, ya estén con un registro en el Sistema Integral de Pensiones y puedan aprovechar más bien esta capacitación para poder ponerla en práctica. En esta primera etapa les voy a explicar de manera directa cómo poder hacer todo esto y posterior a eso, si tienen dudas, las vamos a ir aclarando. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con esta capacitación, tenemos nuestra página web que es www.gestora.bo, donde al inicio de sesión encontramos en la parte superior derecha el botón de oficina virtual. Entonces, una vez ingresando ahí, nos deriva a esta ventana que es la de inicio de sesión. Cabe mencionar que tenemos dos opciones. Una como asegurados, que está a la izquierda, y otra que está a la derecha, que es de empleadores, ¿no? El de asegurado, que es el que vamos a ver ahora, nos permite que como asegurados, ya seamos independientes, consultores o dependientes, nosotros tengamos el acceso a poder ingresar a nuestra oficina virtual donde vamos a poder, por ejemplo, llenar formularios como independientes, llenar formularios como consultores o finalmente también hacer un tema de control con nuestros aportes generando el estado de ahorro, ¿no? O en caso de que tengamos alguna pensión, igual se nos permite en oficina virtual, como asegurados, generar nuestras boletas de pago, ¿no? Entonces, yendo más adelante, iniciamos el tema de ahí abajo donde nos indica si no tiene cuenta, regístrate aquí. Ingresamos esa opción y ya directamente nos va a esta ventana donde se nos pide hacer un registro, ¿no? Que es como cualquier otra página, que en realidad tenemos aquí que llenar los campos de cédula de identidad. También tenemos la opción de si somos o si tenemos una cédula de extranjero o pasaporte, la seleccionamos y nos vamos a número de identificación. En esta casilla nos pide que llenemos el número de carnet de identidad en este caso, ¿no? Continuando, tenemos la casilla de complemento, que en esta parte sí cabe aclarar, no en todos los casos el carnet de identidad tiene un alfanumérico como tal, ¿no? Entonces, si es que el carnet de identidad solo son los números, esta casilla de complemento la dejamos en blanco. Después llenamos la fecha de nacimiento, el número de celular y correo electrónico. Esta parte es muy importante para que puedan hacer su registro, porque este número de celular y correo electrónico tiene que ser uno accesible en el momento, porque ahí le van a llegar los códigos para continuar este registro. Entonces, al colocar estos datos hay que evitar cometer errores porque no es una información que podamos actualizar o modificar en el momento. Entonces, una vez colocados estos datos del usuario, que son generales y personales, se procede a llenar el código CAPTCHA que nos indica ahí y una vez procesado nos llega un código. Ese código tenemos que colocarlo en la siguiente ventana que nos deriva, donde nos confirma y al mismo tiempo se nos envía otro mensaje al correo electrónico con ya las credenciales. Entonces, estas credenciales en realidad nos van a servir como usuario y contraseña temporal para que podamos actualizar la contraseña, ¿ya? Entonces, este es un registro que se da para los asegurados, ¿no? Y dentro de esto ya vamos a tener todas estas opciones. Entonces, una vez ya nos llega el código, prácticamente ya nos sale una comprobación de que se ha enviado correctamente y estas credenciales, que son el usuario y contraseña, que en realidad viene a ser el número de carnet del usuario y la contraseña temporal que se les envía al correo electrónico, ¿no? Este registro es
cuestión de minutos y en que le lleguen los códigos al usuario son cuestión de segundos también, ¿no? Entonces, en esta parte, una vez verificado ya que se haya colocado correctamente los códigos y las credenciales, ya podemos obtener el usuario y contraseña. Entonces ya nos va a dirigir a la siguiente pantalla cuando nosotros ya tengamos estos códigos y aquí es donde los colocamos, ¿no? El carnet de identidad, que es el número de documento de identidad, complemento si no tiene, lo dejamos en blanco y la contraseña que nos habría llegado, ¿no? Entonces, en la primera ocasión nos pide actualizar la contraseña y ahí colocamos una que, bueno, sea la más adecuada que podamos recordar, ¿no? Dentro de esto, como parámetro, se tiene que coloquemos mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter especial, que tenga una longitud de 8 caracteres, ¿no? Entonces, ya con esta contraseña modificada, ingresamos nuevamente ya directamente nos bota a la bienvenida de nuestra oficina virtual, ¿no? Donde en la parte izquierda podemos ver todas las opciones disponibles, ¿no? Que son desde llenar los formularios de pago o generar algún certificado de afiliación que a veces nos piden, por ejemplo, para el tema del seguro. Después podemos generar el estado de ahorro, que es aquí donde principalmente se ha ido actualizando nuestra página para que podamos generar este extracto y poder controlar nuestros aportes. También tenemos el EAP histórico de AFP. Esto nos hace referencia a que, como bien saben, bueno, las AFPs han estado hasta el 12 de mayo en actividad y a partir del 15 ya nosotros nos hemos hecho cargo. Entonces, el EAP histórico AFP hace referencia hasta el corte del 12 de mayo, todos los aportes que administraban antes la AFP. Entonces, pueden obtener ese estado de ahorro en nuestra misma página web y el nuevo estado de ahorro que ahora tiene la gestora, ¿no? Que es a partir de mayo a la fecha de los aportes que se han ido acreditando con nosotros, ¿no? Entonces, si bien el formato es distinto, pero lo pueden generar desde su oficina virtual como ya asegurados, ¿no? Ya sean independientes, consultores o dependientes, ¿no? Entonces, en esta parte es donde se puede generar el extracto. También boletas de pago, como les mencionaba, las boletas de pago, en caso de que alguna persona reciba una prestación, puede generar ya acá las boletas de pago de oficina virtual. Entonces, estas facilidades se han ido adecuando en base a las necesidades que nuestros asegurados han requerido también, ¿no? Entonces, como ya todo se ha empezado a digitalizar, esto ha ido en beneficio, ¿no? Para todo lo que corresponde. Entonces, todas estas opciones, bueno, no las vamos a ver a detalle porque nos vamos a enfocar en el tema de registro, no solamente de asegurados, sino más de empresas que vamos a ver a continuación, pero están ahí. Al final de esta presentación, sí, vamos a tener una ronda de preguntas y aclaraciones a las dudas que puedan surgir. Sin embargo, el registro de oficina virtual no es más que seguir la serie de pasos que hemos descrito, ¿no? De igual forma, si ustedes requieren también, les podemos enviar una guía de cómo hacer este registro. Lo tenemos en PDF para que ustedes puedan también hacerlo detenidamente en caso de que no hayan podido hacerlo, ¿no? Entonces, hasta aquí es el registro de asegurados. Como ven, no es muy difícil, es simplemente seguir la línea de pasos, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la siguiente lámina, que es el registro de empleadores. En el tema de los registros de empleadores, el proceso, si bien es un poco con más documentación que se tiene que utilizar por el respaldo que presentan las mismas empresas, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando entramos a oficina virtual, nos bota ya esta ventana donde ya no está seleccionado asegurado, sino empleador. Y en esta parte de empleador, ya nos pide, por ejemplo, distintos datos como el número de NID, el carnet de identidad y la contraseña. En nuestro caso, o en el caso de que una empresa nueva quiera registrarse al Sistema Integral de Pensiones mediante oficina virtual de la gestora, lo que tiene que hacer es irse hasta el final
y buscar la opción donde dice, si no tiene cuenta, regístrate aquí, ¿no? Ahí abajo. Entonces, este es el primer paso que una empresa tiene que hacer para registrarse a la gestora. Entrar a www.gestora.go, ir a la parte superior derecha, que es oficina virtual, y seleccionar la parte como empleador hasta abajo. ¿No tienes cuenta? Regístrate aquí. Ingresamos ahí y nos va a salir esta ventana, donde nos indica seleccionar el tipo de empleador. En este caso, tenemos cuatro opciones para las distintas calidades de empresa, ¿no? La primera, que es el empleador privado público con tipo de registro NIT. Prácticamente es aquí donde se van a registrar la mayoría de las empresas, porque manejan el número de NIT como tal, ¿no? Ya sean empresas privadas o públicas. La segunda opción es el empleador privado con tipo de registro sub. Este tipo de registros sub son más que todo para organizaciones internacionales, en las cuales se les daba antes, con las AFPs, un número de sub que les servía como número de identificación, algo parecido al NIT. En la actualidad ya no se da mucho este tipo de registros porque la temporada de asignación de este tipo de identificación sub ya ha sido, digamos, por una temporada, ya no se han dado más. Entonces, directamente no es muy común que se dé esta afiliación, sin embargo, tenemos todavía esa opción. Después, la tercera, que es el empleador público con tipo de registro GOV, ¿no? Que directamente son a empresas estatales, ¿no? Públicas. Y por último, empleador cooperativista minero con tipo de registro RCM, ¿ya? Esto es específicamente para el sector minero, donde se les da un tipo de registro que es el RCM, es el registro de cooperativas mineras, ¿no? Esto también es específico para el sector cooperativista minero. Como tal, y dada la mayoría de las personas que están atendiendo esta capacitación, normalmente para que puedan formalizar su registro con nosotros, además de las otras entidades que correspondan, este es el paso que tienen que seguir y seleccionar la primera opción. Si su tipo de identificación es tipo NIT, ya sea público o privado, entonces nos ingresamos a la primera opción. Una vez hacemos clic, directamente tenemos esta parte donde ya nos pide información de el asegurado, bueno, de la empresa y del representante legal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema ahora con la gestora? Es que ya entrelaza de mejor forma el tema de el CEGIP y también el tema de impuestos, ¿no? O sea, nuestro sistema ya está entrelazado. Automáticamente, cuando acá se selecciona NIT y ponemos el número de NIT, ya nos está entrelazando y nos recupera la información de ese NIT. Incluso aquí podemos nosotros saber si ese NIT está dado de baja o está inactivo, porque directamente no nos va a permitir realizar el registro. Para que nosotros podamos registrar una empresa con NIT, este tiene que estar activo como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de información nos recupera nuestro sistema que está entrelazado con impuestos y con CEGIP también, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a evitar más que todo cometer errores en nuestros registros, ¿no? Cosa que antes de repente no se tenía este tipo de sistema, por lo cual la susceptibilidad de cometer errores hasta en el llenado de un formulario era pues mayor, ¿no? Ahora ya se ha reducido ese margen de error. Entonces, después de llenar la casilla de NIT, nos vamos a la matrícula de comercio, que es que ahora, bueno, esa matrícula se PREC como tal. Esto es un dato que se tiene que llenar y se tiene que pedir como respaldo de documentación también. Más adelante vamos a ver los requisitos. Más abajo nos pide de que se necesitan para registrar las empresas como tal, ¿no? Hasta aquí estamos llenando información de la empresa. El departamento, según corresponda, si es Tarija o la ciudad que corresponda, el número de celular y el correo electrónico, que una vez más tienen que ser eh, vigentes y que tengan a la mano también, porque ahí les van a llegar los códigos de confirmación, por ejemplo.
Algo que sí en nuestro sistema hay que tomar en cuenta es que va a reconocer si el correo electrónico, digamos, se ha utilizado en otro registro. ¿Qué pasa con las empresas unipersonales, por ejemplo, no? Es que si bien tienen un registro como asegurado, o sea, como persona natural y utilizan el correo electrónico, pero intentan utilizar ese registro o ese correo electrónico para un registro de empresa, entonces ahí el sistema le va a decir que ya tiene registrado este correo electrónico, por lo cual tiene que usar otro. Entonces la recomendación al momento de hacer un registro como empresa o empleador es que manejen otro correo electrónico separado del personal, ¿no? Justamente para registrarlo en nuestro sistema como tal, ¿no? Y que de preferencia, ¿no? Mantengan las actividades de su empresa de repente con un distinto número de celular o correo electrónico para que tengan separadas estas actividades, ¿no? Es una recomendación, ¿ya? Sin embargo, sí tiene que ser diferente, por ejemplo, el correo electrónico como tal, ¿ya? Entonces, en esta parte, la información de la empresa se llena con estos datos y después nos dice, ¿la entidad es una cooperativa minera? Sí o no, en este caso le ponemos no, ¿no? Después nos dice, ingresar información de representante legal. En este caso, de igual forma, ¿no? Se tiene que llenar el número de carnet de representante legal. En una empresa unipersonal, evidentemente es la misma persona como tal, ¿no? Entonces, al colocar el número de carnet ya nos va a recuperar los datos de la persona. Esto porque se entrelaza con la información o la base de datos de ese HIP, ¿no? Si tiene complementos, se coloca, si no, no. Y la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, mencionar que la información de estos datos tiene que estar obligatoriamente lo que está con asterisco rojo, sí o sí lleno. Si nosotros intentamos tal vez avanzar en este registro sin completar algún dato, entonces el sistema nos va a reconocer automáticamente que le falta tal campo llenar o no corresponde o el dato está incorrecto como tal, ¿no? Entonces en esta parte se tiene que tener en cuenta el llenar con los datos correctos, ¿no? Si me pueden ayudar, por favor, silenciando sus micrófonos para que no se interrumpa, por favor. Muchas gracias. Ya, entonces en esta parte se ve más que todo información de la empresa, el NITS y después del representante legal como tal. Ya. Si seguimos bajando en la página web, llegamos a esta parte que es la documentación de respaldo. Este registro de empresas que se realiza es un preregistro online por oficina virtual. Ahorita les voy a explicar qué documentos se necesitan adjuntar a esta parte. En realidad, la documentación de respaldo, como acá nos dice, primero nos pide el carnet de identidad del representante legal. ¿Ya? En esta parte se debe subir en archivo PDF. Puede ser un escaneado o en foto, pero tiene que estar en PDF como tal. Después nos pide el certificado de CEPREC, el certificado de CEPREC o de impuestos y de impuestos nacionales, que en este caso el de CEPREC viene a ser lo que era antes la matrícula de comercio, ¿no? Es un documento. Después se pide también lo de impuestos nacionales, que es el certificado de inscripción y también el certificado de NIT de exposición. Esto tiene que estar prácticamente en un solo documento PDF para que el sistema lo reconozca. A veces, y se ha dado mucho en los registros, que solo adjuntan CEPREC y no impuestos nacionales, porque aquí en las letras que están ahí a veces son muy pequeñas, es verdad. Sin embargo, tiene que estar adjuntado CEPREC y lo de impuestos nacionales. O sea, ahí entran tres documentos. CEPREC, certificado de inscripción del NITS y el NIT de exposición, donde está la fotito, el que se cuelga en la pared. Esos tres tienen que estar en un solo archivo PDF como tal. ¿Ya? Después, ¿qué nos piden? Bueno, antes de eso,
Para una empresa unipersonal, solo son esos documentos que se les piden, ¿ya? Si es una empresa de sociedades SRL o SA, en ese caso van a tener un testimonio de poder de representante legal. Entonces, de igual forma, el testimonio que le den o el poder que le den de representante legal a la persona tiene que cargarse igual en PDF digitalizado y subirlo a esto. Ahora también se habla de una carta de habilitación de usuario. Este es algo nuevo que se ha hecho con la gestora, porque justamente sucede que a veces el representante legal no siempre puede acudir al acceso de oficina virtual por sus distintas actividades o incluso hacer algunas gestiones acá en la oficina que se requieren. Entonces, esta carta de habilitación de usuario operador es un modelo de carta que está cargado en nuestra misma plataforma, donde se le designa a una persona en específico que puede o no ser de la empresa, pero se le designa mediante representante legal la facultad de acceder a oficina virtual. Entonces, a la derecha podemos ver este modelito de carta que está en la misma página web, donde se le pide esta información, ¿no? Yo, bueno, el representante legal, digamos Alejandro Mendoza, con cédula de identidad tantos, solicite que se habilite como usuario operador de oficina virtual a la señora o al señor tantos con su carnet, ¿no? Entonces, este es un modelo de carta que se utiliza tanto en el sector público como privado, ¿no? Ahí arriba dice CITE como tal, ¿no? Que es el modelo para entidad pública. Si es una entidad privada, por ejemplo, esa parte ya se elimina directamente, la carta va con la fecha dirigida a nuestro gerente general, licenciado Jaime Durán Chuquimia, y bueno, esta debe estar firmado tanto por el representante legal o si fuera una entidad pública por el representante de la MAE, ¿no? En este caso, esta carta se debe subir ya en este preregistro como tal. Entonces, esa es la documentación que nos pide el sistema para hacer este preregistro como tal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es el carnet, el certificado de CEPREC, certificado de inscripción del NID, el certificado de exposición NID, que es el que se cuelga en la pared con fotito. Si es empresa SRL o de sociedad, se le pide el testimonio del representante legal y la carta de habilitación de usuario. Entonces ahí son como 6 documentos que se cargan en nuestra plataforma. Ahora, ¿qué sucede después? Una vez ya registrada toda esta información, le damos en procesar y se nos envía un correo donde se identifica un código que tenemos que colocar acá para que posteriormente, bueno, una vez nos llegue ese correo con el código, nos da una confirmación. Y esta confirmación nos indica, ¿no? Usted ya realizó la solicitud de creación de cuenta, pase por nuestras oficinas con la documentación ingresada para concluir su registro. Entonces, con este mensaje de confirmación, ya nos estaría llegando a nuestra base de datos que la empresa ya ha sido registrada, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es pasar por las oficinas o el representante legal pasar por las oficinas para que éste pueda dejar la documentación de respaldo que ha cargado en digital, pero en físico, ¿no? Entonces, como tal, tienen que finalizar este registro sí o sí en oficinas. ¿Por qué? Porque se tiene que presentar y se tiene que firmar este formulario de registro de empleadores, ¿no? Ya sea para empresas unipersonales o de sociedad, este formulario de inscripción de empleador tiene que darse con, primeramente, la firma del representante legal, su aclaración de firma que viene a ser el nombre y el sello de la empresa como tal, ¿no? Que está aquí a la derecha prácticamente, ¿no? Entonces, estos campos, este documento va a ser el respaldo que va a tener el empleador de que se ha hecho su registro. Entonces, por eso se tiene que concluir el registro en oficinas. Ahora,
Supongamos, yo hago el registro o el preregistro online el día de hoy. Pero resulta que en esta semana no puedo pasar por oficina, entonces puedo yo, el sistema nos da ese plazo amplio en realidad de que esto va a estar como preregistro en nuestra base de datos y que a la siguiente semana, digamos, puede pasar el representante legal a concluir este registro como tal, presentando la documentación de respaldo. Entonces, en ese sentido, se le da también esa facilidad en sistema para que puedan pasar el momento que les sea más adecuado, ¿no? Ahora, obviamente, lo ideal es que si hago el registro online hoy, a más tardar pase mañana, digamos, porque el registro ahora es mucho más rápido. Se le puede hacer en el día mismo, se les da las credenciales en el día mismo o a más tardar hasta el día siguiente, como tal. ¿No? Entonces, una vez firman este formulario de inscripción del empleador para la empresa, que ya debe estar con todos estos datos que va a jalar el sistema. Simplemente cuando vienen acá, nosotros cotejamos la información que está en los documentos en físico con lo que se ha registrado online a fin de evitar errores y como tal ya se da el curso, ¿no? A la afiliación. Y acá nosotros, ¿qué hacemos? Les entregamos, ¿no? Una credencial justamente de gestora para hacerle recuerdo de su usuario, que viene a ser el número de carnet de identidad y la contraseña como tal que se le otorga como empleadores, ¿no? Entonces, una vez hecho este registro, se da esto de las credenciales para que puedan acceder a oficina virtual y una vez dentro, en todo caso, ya pueden ingresar a oficina virtual como empleadores, donde van a obtener esta información o estas opciones que tienen a la izquierda, ¿no? Que en realidad son los certificados, por ejemplo. La parte de certificados, que es la primera de la izquierda, nos habla sobre los certificados de no adeudo, por ejemplo, ¿no? Que muchas empresas unipersonales o de sociedad inclusive se adjudican a licitaciones públicas, ¿no? Entonces ese documento les piden obligatoriamente como requisito, ¿no? Ahora, ojo ahí, porque este registro, si bien se puede hacer en el día, entonces es mejor que lo hagan con tiempo si es que están apuntando a hacer una licitación porque el certificado de no adeudo, si bien les emite en el momento, el tema de registro puede que tarde un día como tal, entonces a veces lo requieren urgente, entonces es mejor programarlo o hacerlo con tiempo, ¿no? Después, en la parte de formularios, como empleadores, nosotros podemos afiliar a nuestros dependientes que nunca han aportado, que nunca han sido registrados al Sistema Integral de Pensiones para otorgarles el número de CUA como tal, ¿no? Entonces, en esta opción también tienen los empleadores la obligación de afiliar a sus nuevos dependientes que no tienen el número de registro CUA. El CUA es Código Único de Afiliado, ¿no? Es como el número de carnet que tuvieran aquí ahora con la gestora, ¿no? Entonces, en este caso, los empleadores tienen esa obligación y tienen la facultad para hacer esto también. En tema de pago de aportes, podemos ver el llenado de las planillas de pago como tal. Esto se da de manera mensual y como información adicional. Un empleador, por ejemplo, una empresa, puede hacer el aporte hasta el último día hábil del siguiente mes. Es decir, que para pagar, por ejemplo, por este mes de septiembre, los empleadores, las empresas tienen hasta el último día hábil del siguiente mes, o sea, hasta el último día hábil de octubre, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen ese plazo. El llenado de las planillas de pago, ya todo es digital. Entonces, sí o sí tienen que hacerlo por medio de oficina virtual una vez estén registrados, claro, ¿no? Y para aportar por sus dependientes, por ejemplo, sí o sí, tienen que estos dependientes estar registrados con número de CUA, ¿no? ¿Qué pasaba antes con las AFPs? Podían hacer su aporte por asegurados o por sus dependientes sin la necesidad de estar registrados, pero esto ocasionaba que se den rezagos y este tipo de rezagos, ¿qué significaba? Que primero su aporte no tenía dónde acreditarse, porque no hay un registro de la persona, entonces no hay a dónde acreditarse, estaban como en una nube, hasta que
finalmente se registraban y se acreditaban los aportes que tenían a los datos de esta persona, ¿no? Entonces, eso demoraba en tiempo un proceso y a veces los rezagos pues recién se daban cuenta después de meses o inclusive de años, ¿no? De que no estaban registrados, pero sí tenían los aportes. Entonces, al momento de sacar un extracto antes, no desaparecía nada porque nunca los han registrado o nunca se han registrado. Entonces, a fin de evitar todos estos inconvenientes y este término que se utiliza como rezago, que es la no acreditación correcta de un aporte, se ha optado porque ya con nuestro sistema, sí o sí, para hacer el aporte por un dependiente, tiene que tener su registro, ¿no? Si no tiene eso, no va a poder declarar en nuestra planilla, ¿no? Entonces es un impedimento que se tiene para mejorar también el tema de la acreditación de los aportes, ¿no? Entonces, esas opciones tiene nuestra oficina virtual como empleador. Después tenemos reportes de FPCs, que son los formularios de pago de contribuciones, que en realidad esto viene a ser un historial de los aportes que se tiene ya declarados, ¿no? Entonces aquí se puede llevar un control de lo que sea efectivamente pagado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas opciones tienen nuestra oficina virtual como empleadores para poder hacer todas estas gestiones como tal, ¿no? Entonces, una vez ya registrada la empresa, se tiene en cuenta que puede hacer el pago de planillas, puede hacer registro de sus nuevos dependientes, puede generar certificados de no adeudo, que es lo que solicitan bastante, para tener esto en su licitación, ¿no? Ahora, el tema de registro, tanto de asegurados, ya sea independientes, consultores o nuevos dependientes, se les da en el mismo día, ¿no? De empresas inclusive, o sea, lo pueden gestionar en el mismo día, lo cual ha mejorado mucho la eficiencia en el tema de registro al momento de hacer esta solicitud, ¿no? Entonces, podemos ver que en realidad el tema de registro no es muy complicado, si bien es un proceso que hay que hacerlo previamente online por nuestra oficina virtual, que es muy necesario. En el caso de las empresas, finaliza cuando ya vienen con la documentación a oficinas, ¿no? Entonces, prácticamente esto sería el tema de registro, tanto para asegurados como para empleadores, ¿no? Eh, ahora sí, si tienen preguntas o tal vez quieren ver un caso práctico de cómo se ve oficina virtual, podemos llevarlo a cabo y bueno, les brindo que puedan hacer sus consultas o puedan levantar la mano y así nosotros podamos atender a las dudas que tengan o tal vez alguna parte que haya que aclarar todavía, ¿no? Adelante, por favor. En el chat, el licenciado Alejandro, hay una consulta. Ya, perfecto. A ver, nos dice Marta, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mínimo que se debe pagar mensualmente y durante cuánto tiempo para poder tener una jubilación? Ya. Eh, hay que aclarar, bueno, suponiendo que esta figura es un aporte como independiente, ¿verdad? El aporte mínimo siempre va a estar sujeto a base de un salario mínimo nacional vigente, que en este caso es 2.362 bolivianos. A raíz de eso, por ejemplo, un asegurado independiente aporta el 14,42%. O sea, que de los 2.362 el aporte mínimo que va a ser son 340 bolivianos con 60 centavos, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros podamos aportar, podamos formar parte del sistema integral de pensiones,
es que en un futuro vayamos a jubilarnos, ¿no? Que es un beneficio de aportar como tal. Por eso hablamos de la seguridad social a largo plazo, porque estamos planeando a futuro nuestra jubilación mediante la cantidad de aportes que acumulemos. Para que una persona pueda acceder a jubilación, por ejemplo, mínimo tiene que tener 120 aportes, o su equivalente a 10 años, ¿no? Y tener, bueno, la edad de jubilación de 58 años cumplidos en varones y mujeres, pero para el caso de mujeres se les puede aplicar el artículo de protección de género, que es que por cada hijo nacido vivo se le puede reducir un año, que en este caso si tuviera tres, a los 55 años una persona se puede jubilar, ¿no? En caso de mujeres solamente. Pero como mínimo, Marta, se necesita tener 120 aportes, o sea, 10 años para obtener una jubilación. Mientras más aportes tenga una persona, mayor va a ser la pensión también, ¿ya? A ver, tenemos otra Hola. consulta de Elmer, ¿no? Sí, ya, este es una pregunta en el caso, por ejemplo, muchos de nosotros estamos con duda. Por ¿Ya? ejemplo, yo ya estoy trabajando 28 años en mi trabajo, 28 años, pero antes no había lo que era la AFP, ¿verdad? La AFP se crió después de que yo ya he trabajado, creo, 5 años. Pues ahora lo que yo pregunta es, los aportes que tenemos es desde el mismo año que hemos entrado a trabajar, ¿verdad? 28 años de aporte. Esos 28 años de aporte, más o menos, ¿cuántos sería? Usted acaba de hablar de un determinado número de aportes. ¿Cuántos aportes ya más o menos yo he hecho? No sé. Si ya me Mm, podría me tocar a poder jubilarme, por ejemplo. Y tengo ya. 60 años. Bueno, lo que se maneja como referencia, porque bueno, no damos proyecciones de jubilación, ¿no? Ahorita la información que me brinda es que ha tenido 28 años de aportes, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Ahora la consulta que me dice es con cuánto podría jubilarse con esos 28 años de aportes. Sí, sería bien. ¿Cuánto podría yo jubilarme? O sea, tengo yo 28 años ya trabajado en el Ujú. mismo lugar. Obviamente trabajé en otras empresas, pero no creo que haya posibilidad, diremos, de transferir algunas aportes que hayan hecho, porque no había, porque, ¿verdad? Como las empresas privadas de Unagro, por ejemplo, en Santa Cruz. Que no. Entonces yo solamente me baso en los 28 años que estoy trabajando en el Estado, en el tecnológico, donde actualmente sigo trabajando. Ya, perfecto. Bueno, como referencia tenemos la ley 985 que nos habla sobre los límites solidarios, que en base a la cantidad de aportes que tiene una persona se tienen montos, rangos de montos en realidad en los cuales podría estar la jubilación. Por ejemplo, para 28 años de aporte, más o menos estaría entre 1.432 bolivianos y 3.032 de pensión. Esto depende mucho del referente salarial. Si bien esta es una información demasiado rápida que le estaría brindando, porque el enfoque de nuestra presentación es más adecuada al aseguramiento y al registro, pero más o menos estaría en esos rangos, ¿no? Como tal. Gracias. Por esas razones, tal vez que muchos no queremos jubilarnos, porque en realidad la diferencia de lo que uno gana el sueldo a lo que más o menos se quiere jubilar con 1.000 o aunque 2.000, digamos, no está bien. Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, mi sueldo líquido pagable está entre 8.600 y recoger 1.000 a 2.000 bolivianos me parece no es muy justo, ¿verdad? Entonces, otra cosita quisiera pedirle, un poco, bueno, está interesante la que usted nos ha hablado de los registros, pero bueno, no le hemos tenido tanta capacidad de poder anotar violentamente. Si lo que usted acaba de hacernos facilitar, podría mandárnoslos a la plataforma o ver la posibilidad de hacernos llegar todos los láminas, los registros para poder intentar nosotros registrarlos. Nada más, muchas gracias. Sí, La sí, correcto. palabra, licenciado. Les vamos a hacer llegar una guía, como les mencionaba.
de cómo puedan hacer el registro, ¿no? No hay problema. Vamos a coordinar eso con la La Secretaría, palabra, ¿no? licenciado. Perfecto. Adelante, Víctor. Sí, buena noche. En la lucha gremial a nivel nacional del magisterio, los dirigentes de las confederaciones, CTV, etcétera, a nivel del magisterio, indican de que se ha obtenido 1.000 bolivianos más para la jubilación. ¿Qué deslealidad hay en ese planteamiento que nos informan, ¿no? En las asambleas, ¿no? Indicando de que debido a la lucha del magisterio boliviano, hoy por hoy ya no tenemos una, como lo dijo el colega que me antecedido, ya una jubilación miserable, sino que ya ha subido 1.000 bolivianos más. ¿Me podía dar información al respecto, distinguido licenciado? Claro que sí. En este sentido, esa ampliación de los 1.000 bolivianos en realidad habla sobre los límites solidarios, ¿no? Un poquito de historia, nos vamos hacia atrás. Hay la ley 430, que era del 2013, donde se tenía límites solidarios, por ejemplo, para 35 años o más, la pensión máxima que se les daba era de 3.200. El 2017, la ley 985 ha ampliado estos límites solidarios para que ya no sea 3.200 para 35 años o más, sino sea 4.200, que es la que sigue vigente ahorita. Entonces se está haciendo una actualización y ya hay una ley que está en proceso para su aprobación, donde los nuevos límites solidarios, justo lo que nos menciona, es de 1.000 bolivianos más, de 4.200 a 5.200, ¿no? Entonces, esa ampliación sí está en curso, sí está, la han presentado como propuesta. Sin embargo, se espera que su aprobación de repente sea hasta fines de este año como tal, por lo cual estamos a la espera de esa confirmación como tal, ¿no? Entonces, nos habla sobre los límites solidarios que van a ayudar a mejorar, evidentemente, los montos de las pensiones que se vayan a recibir. Ahora, el tema de pensiones, si bien es bastante amplio, pero como información, digamos, muy rápida que les pueda dar en esta capacitación, siempre se analiza que de cada persona es muy diferente el caso para que pueda ampliarse a esos 1.000 bolivianos netamente o de repente pueda acceder no necesariamente a esos 1.000, sino de repente de algunas personas será el incremento, no sé, 500 bolivianos, 800, 200. Mucho va a depender de cada situación personal que se tenga, ¿no? Pero los límites solidarios se estarían ampliando como tal para todos los sectores, ¿no? Independientemente. Entonces, eso es algo que sí está en marcha y que es muy probable que hasta fines de este año ya tengamos la aprobación y la reglamentación de esta nueva ley, ¿no? Ya. Algo también que aprovechando es que en el chat se ha compartido un enlace a la folletería donde se especifica todos los beneficios, requisitos e información que se pueda requerir sobre todo el tema de las prestaciones, ¿no? Ahora hay un tema también que lo mencionaban, ¿no? Que si evidentemente tal vez las pensiones no se comparan tal vez al sueldo que uno genera en sus últimos años, pero es un tema que se da no solamente en nuestro país a nivel nacional, sino que se da a nivel mundial, ¿no? El tema de las pensiones, evidentemente sí, no va a ser tal vez lo suficientemente alto, pero justamente con esta ampliación que se está proponiendo, va a poder, ¿no? Ampliarse más el tema de las pensiones. Además, que tal vez en otro tipo de capacitación se pueda ver específicamente prestaciones. No solamente uno tiene el beneficio de la jubilación cuando aporta, sino que también tiene el beneficio a otro tipo de prestaciones, como son la pensión por invalidez, la pensión por muerte, el pago de gastos funerarios. Entonces, todos estos otros beneficios son implícitos en los aportes que desarrollamos o, bueno, que realizamos, ¿no? Entonces, si me consultaran de que hacer los aportes es beneficioso,
es muy beneficioso, abordando desde ese punto de vista todas las prestaciones y beneficios que podemos obtener a raíz inclusive de un solo aporte como tal, ¿no? Un aporte ahorita como independiente, lo habíamos mencionado al principio, es a base de un salario mínimo, es 340 bolivianos con 60 centavos. Entonces, con ese un solo aporte que hayamos hecho, ya tenemos el acceso a gastos funerarios en caso de fallecimiento, que es el pago de 1.800 bolivianos, con un solo aporte. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, es una inversión que se hace, ¿no? Entonces, hay bastantes beneficios, bastante materia en este tema de prestaciones, pero seguramente se puedan aclarar en otro tipo de capacitación como tal, ¿no? Que con gusto estamos prestos a hacerlo. Ahora, a ver, tiene levantada la mano Alejandro Paredes. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches. Bueno, mi consulta es, y no sé si ya la mencionaron, pero en caso tal cual de fallecimiento y yo, mis aportes van a mis hijos, por ejemplo. Ya, perfecto. Eh, Hay los aportes que una persona realiza en vida y se habla sobre los derechohabientes. Los derechohabientes hay por grados. Los de primer grado viene a ser la esposa, esposo o conviviente y los hijos menores de 25 años. Entonces, en caso de fallecimiento, hay que analizar dos cosas, ¿no? Primero, si es jubilado o si no se ha podido jubilar. De todas formas, para los dos casos, los derechohabientes por orden de prelación, sin necesidad de haberlos declarado tal vez previamente, mientras uno aporta, se va a respetar que primero tenga cónyuge e hijos menores de 25 años. Entonces, a ellos directamente les correspondería, por ejemplo, una pensión por muerte, ¿no? O o en algunos casos, por distintas casuísticas, puedan acceder a un retiro de esos aportes, por ejemplo. Entonces, sí salen como beneficiarios esos derechohabientes que vendría a ser, en primera instancia, el cónyuge o conviviente y los hijos menores de 25 años. Gracias. ¿Y esto es un solo pago o es una pensión igual, o sea, mensual? Hay que analizar el caso. Por ejemplo, si una persona era jubilada y ha declarado a sus derechohabientes, entonces directamente se les habilita la vigencia, ya sea al cónyuge o a los hijos menores de 25 años. Pero ¿qué pasa si esta persona fallece mientras aporta? Entonces, en ese caso, sus derechohabientes pueden iniciar un trámite de pensión por muerte o, en caso contrario, pueden esperar 3 años de la fecha de fallecimiento y hacer de repente un trámite de retiro, ¿no? Entonces, siempre va a variar el caso para cada persona, pero estas son las opciones que podría tener un aportante, ¿no? Gracias. Eso. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo puedo ver yo mis aportes? O sea, yo supongo que directo a de pasar, yo estaba aportando a AFP Futuros, ¿no? Y de ahí ha de pasar a la gestora. Ujú. Ahora estoy desubicado, digamos, para saber mis aportes, ¿no? En realidad, cuánto monto ya tengo, o sea, cómo entro, o qué es lo que me pide, o hay un catálogo para poder, digamos, ingresar a mis aportes. Ya, perfecto. En la primera parte hemos mostrado cómo una persona puede registrarse en nuestra oficina virtual, ¿no? Como asegurado. Entonces, una vez se tienen las credenciales de usuario y contraseña, puede generar el extracto desde nuestra plataforma web o, caso contrario también, igual en oficinas, le podemos dar el estado de ahorro, ¿no? Donde va a poder ver el historial de todos los aportes que tiene realizados.
Bueno, perfecto. Otro asunto, otra pregunta. En caso de que yo, diremos, mi esposa también está aportando, ¿ya? Y resulta que muere mi esposa, ¿eso se puede juntar o cómo se puede hacer? O al revés, ¿no? Diremos que los dos aportamos y yo muero y los dos nos jubilamos, ¿eso se junta para cónyuge o qué sucede? Ya. En este caso, bueno, si bien tanto el esposo como la esposa pueden aportar independientemente por sus fuentes de trabajo o tal vez uno aporta como independiente, esa jubilación, bueno, primero va a ser independiente para la persona en vida de forma vitalicia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno falleciera, uno de los cónyuges falleciera, aparte de tener uno su propia jubilación, digamos? Puede también obtener la pensión por muerte de su cónyuge. Entonces, igual es beneficiario de este tipo de pensión. Gracias, gracias. Es solo era eso. Gracias, muchísimas gracias. Le agradezco. No hay por qué. A ver, vamos a ver si hay alguna consulta más, tal vez en el chat. Eh, Hola, bueno, buenas noches, Licen. buenas noches, adelante. Ya, con respecto a, a los aportes, como máximo para la jubilación, considerando independientemente de la edad, ¿cuántos aportes serían en años? Máximo 35, como era en lo que era el AFP. Uno y otro con respecto a que, por decir, antes de la jubilación le retira a una persona, puede seguir aportando para llegar a la cantidad de años que requiere para la jubilación al 100%, o sea, al tope máximo de aportantes. Esa es la consulta. Ya, perfecto. Bueno, en todo caso, la cantidad mínima de aportes para acceder a jubilación es de 120 aportes o su equivalente a 10 años, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una pensión solidaria, estamos hablando de que sí, evidentemente hay un tope, ¿no? Que son 35 años de aportes o más para recibir el máximo, que ahorita es 4.200, ¿no? Ahora, la idea, evidentemente, es que mientras más aportes una persona genere, mayor va a ser su pensión. Entonces, en este sentido, de repente hay muchas personas que hasta que lleguen, pues hasta los 35 años de aportes van a tener ya mayoría de edad, ¿no? Como tal. Entonces, lo ideal es que se tome en cuenta o conciencia de que mientras más temprano nosotros podamos empezar a aportar, nos va a sumar más años de aporte si nuestra pensión tiende a ser mayor como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que considerar que, por ejemplo, ¿no? Ahora la norma nos dice que un asegurado o una persona puede empezar a aportar desde los 14 años como tal, ¿no? Entonces, esto se puede, digamos, ir planificando o de alguna forma proyectando para que pueda una persona acceder, ¿no? A la cantidad de aportes mayor que pueda, pero esto no es como que obligatorio como tal, ¿no? Si una persona puede jubilarse con 10 años de aportes, como con 20 años o como con 35 años, ¿no? Y hay una consulta que sumaría a esta respuesta, ¿no? Donde dicen, en caso de personas mayores de 45 años ya no alcanzaría. Falso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo mínimo para tener una jubilación son 10 años. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere empezar a aportar desde sus 50 años, puede empezar a hacerlo sin ningún problema. Tendría que aportar de repente, sí, 10 años, hasta los 60 recién se estaría jubilando, ¿no? Cumpliendo con todos estos requisitos. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando uno tiene una pensión de jubilación, recuerden también que tienen derecho a un seguro de salud, ¿no? Y para nuestra coyuntura y país es muy importante contar con el tema de seguro de salud como tal, porque en realidad es un beneficio que nos otorga todas las prestaciones o todas las pensiones que el sistema integral de pensiones otorga, ¿no? Entonces, hay que tratar también de ver
de que si evidentemente las pensiones, obviamente, para 10 años de aportes no es alta, son 640 bolivianos actualmente, pero tienen el derecho a seguro de salud como tal, ¿no? Entonces yo sí lo veo como una buena inversión si me preguntaran, o si le aconsejara a mi tío, digamos, le aconsejaría empezar a aportar por estos beneficios como tal, ¿no? Otra consulta, licenciado. En caso de que yo quiero retirármelo todos los aportes, ¿se puede en este caso con la gestora o tengo que jubilarme siempre? Eso va a depender mucho cuántos aportes tiene a la fecha. Eh, Hay que recalcar que la gestora, si bien es una empresa que es operativa, entonces nos vamos a adecuar sí o sí a la normativa vigente, ¿no? A la ley de pensiones, a los decretos supremos, o sea, todo lo que está normado es lo que vamos a cumplir. Ahora, yendo a la respuesta específica, si tiene menos de 120 aportes y tiene 58 años de edad, puede acceder a un retiro de todos los aportes. Eso sí se puede hacer de esa forma. Ya, otro asunto. Eh, Haremos que yo muero, mi esposa muere, los hijos mueren. ¿Ese aporte se pierde o alguien salta, digamos, o sea, de repente vive aún, dirás, mi mamá, pero de repente todos los aportes, mi esposo, mis hijos, todos mueren. ¿A quién salta ese aporte o se pierde? Ya. Como tal, si es que ha aportado, por ejemplo, y fallece sin jubilarse y no hay esposa ni hijos, entonces ahí es un beneficio que se llama masa hereditaria, ¿ya? La masa hereditaria, ¿qué nos dice? Que después del fallecimiento, si la persona no era jubilada, 3 años después del fallecimiento, con una declaratoria de herederos, la persona que se heredera puede acceder a un retiro de todos los aportes que haya realizado, ¿no? O, caso contrario, también la otra opción es que si tiene a sus papás con vida, ellos puedan iniciar un trámite para obtener una pensión por muerte también de los aportes que haya tenido. O caso contrario, esperar 3 años y retirar todos los aportes, ¿no? Entonces, va a depender mucho del caso de cada persona, pero esas son las opciones que podrían darse, ¿no? Lice, buenas Gracias. noches. Lice, buenas noches. Perdón, una preguntita. Los que estábamos en las AFPs, la verdad que no le da mucha importancia. Seguimos trabajando. ¿Están pasando automáticamente nuestras pensiones a la gestora o no es así? ¿O hay que iniciar algún trámite o no sé al respecto, licenciado? Buenas noches, gracias. Claro que sí, gracias por la pregunta. En este caso, la migración de los datos, de los aportes, ya se habría dado de forma completa y de forma automática también. Es decir, que si usted tenía, por ejemplo, o cualquier persona tenía un registro previo en AFP con un número de CUA, este se sigue manteniendo ahora con nosotros en la gestora como tal, así como también el historial de todos sus aportes. Entonces, esta migración ya se ha efectuado de forma automática. Más bien, usted podría de repente, bueno, si desea, puede hacer la afiliación por oficina virtual para sacar su extracto o pasar por nuestras oficinas a fin de verificar todo esto y llevar el control, ¿no? Bueno, José, Buenas noches, adelante. licenciado, una consulta. A veces se recoge, se saca el extracto y hay meses que no están figurando. Debido a que eso es que no se ha hecho el depósito el proyecto, o sea, ese dinero, todo se le maneja, cómo podemos saber si está bien puesto en nuestra cuenta, digamos, ¿no? Porque a veces no figura. Ya, perfecto. Bueno, hay periodos que de repente habría que ver qué periodos
Si son de años pasados, por ejemplo, meses pasados, puede que no se hayan acreditado correctamente en su estado de ahorro, ¿no? Habría que verificar, como cada caso es distinto, qué meses no están apareciendo en su extracto para ver si es que se puede levantar, por ejemplo, un trámite para subsanar en caso de que la empresa en la cual trabajaba no haya aportado, por ejemplo, puede ser una situación, puede ser otra que tal vez si bien han aportado, pero no se ha acreditado porque no han declarado bien la planilla, o puede ser que finalmente no hayan pagado. Entonces, habría que ver de qué meses o qué periodos no están acreditados en su estado de ahorro para hacer lo que corresponda, ¿no? Ahora, si bien también nuestro sistema como gestora se ha terminado y se está terminando de implementar en su completitud, esto está también pasando por un tema de acreditación, donde, por ejemplo, los últimos aportes que hayan tenido de estos meses, nosotros como gestora estamos certificando que estos aportes sí están aportados, ¿no? Entonces eso es algo que se les puede dar en oficinas también. Lo que piden normalmente mucho para préstamos bancarios, por ejemplo, ¿no? Donde les piden un extracto actualizado. Entonces, a fin de eso, nosotros certificamos también que los aportes están con nosotros, ¿no? Si es que lo solicitaran. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Una consulta. Por ejemplo, el aporte mínimo es de 10 años, usted dice, ¿no? Correcto. Y la máxima son 35 años de aporte. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que están trabajando ya 40, 45 años. A partir de los 35 años, esos aportes, ¿dónde va? ¿O sigue aportando? Simplemente esa pregunta. Ya, perfecto. Como les había mencionado al explicar el tema de los límites solidarios, nos dice que el máximo son 35 años o más, en este caso, para que una persona obtenga el máximo de la pensión, ¿no? En este caso, cada aporte que uno realiza se divide en los porcentajes que corresponden. Por ejemplo, un dependiente o a un dependiente se le hace el descuento del 12,71%, ¿no? El 10% de cada aporte que nosotros realizamos va a nuestro saldo en cuenta, va a nuestro ahorro personal. Esto se va directamente al extracto. Entonces, si una persona, evidentemente, y más que todo, el sector magisterio, aporta 35 años o hasta 40 años, ¿no? Que siguen en actividad laboral. Entonces, eso ayuda a mejorar el saldo, el capital que van acumulando. Y con este capital, evidentemente, se va a poder financiar la pensión de jubilación. Entonces, todo este saldo va a ayudar en realidad a mejorar la jubilación. No es que, digamos, una persona aporta los 35 años y ahí quedó. Puede seguir aportando 40 o hasta 45 años, pero esto va a seguir acumulando más capital para que cuando vaya a jubilarse pueda financiar más monto de pensión como tal, ¿no? Entonces, en este caso, no es que se va a otro lado, sino que se va acreditando en el mismo estado de ahorro para su capital, ¿no? Buenas noches. Una consulta. ¿Es posible de que al momento de jubilar eh, pueda recoger todo lo aportado, no precisamente en renta, sino todo lo aportado? Ya. En este caso, bueno, si hablamos de una jubilación, es porque todo lo que hemos aportado, todo lo que se ha acumulado en capital o en nuestro saldo en cuenta, se está utilizando justamente para dar esta pensión de jubilación, ¿no? Lo contrario a eso, como lo mencionábamos antes también, es hacer un retiro de aportes. En este caso sí podríamos retirar todos los aportes, pero siempre y cuando una persona, por ejemplo, tenga menos de 120 aportes y ya la edad de 58 años cumplidos. Entonces, en ese caso sí podría acceder a un retiro de todos los aportes.
Sin embargo, si ya superamos los 10 años de aportes, entonces ya estamos condicionados a tener una jubilación cuando nos toque, ¿no? Entonces, no se puede hacer un retiro más allá de la jubilación como tal de todo lo aportado, porque ya todos esos aportes se han utilizado para dar la pensión como tal, ¿no? Se escuchó entrecortado, tal vez no hay una buena señal por ahí. Unos 2, 3 años y fallece y no tiene derechohabientes. Eso se quedaría con la gestora. No, no necesariamente. Hay un beneficio que es la masa hereditaria, porque, bueno, primero aclarar que nosotros como gestora somos administradores de estos fondos de pensiones, ¿no? Actualmente son como 4 o 5 fondos que administra la gestora, ¿no? O sea, el dinero de los aportantes en realidad nunca llega a una cartera que tenga especialmente la gestora, sino a los fondos que administran. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, a lo que le he logrado escuchar, por ejemplo, no tiene derecho a derechohabientes y fallece, ¿no? Entonces hay el tema de masa hereditaria, que con una declaratoria de herederos, esta declaratoria de herederos la pueden hacer con un notario, con una notaría de fe pública, donde se ven quiénes son los herederos de esta persona que ha fallecido, que pueden ser familiares, inclusive, si no tuviera, inclusive pueden declarar como heredero a, a una amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en vida hacen una declaratoria de herederos y esta persona fallece sin haberse jubilado, pero tenía aportes, entonces este heredero, que lo dicta ya no nosotros, sino el Código Civil, que interviene mucho en esta parte, esa persona puede hacerse beneficiada de los aportes que haya tenido, por ejemplo, la persona que ha fallecido. Entonces, ahora, ¿qué pasa si no hay nadie que reclame los aportes o que no se haya jubilado la persona y que ha tenido sus aportes como tal? O sea, ¿qué pasa ahí? Estos aportes, en el lapso de unos 3 años que pasa para que alguien pueda iniciar la pensión por muerte, algún derechohabiente, pero al no haber tal, pasa al fondo solidario. Entonces, todos estos aportes, o sea, no se beneficia a la gestora para nada, sino que pasan al fondo solidario. Y el fondo solidario es el que ayuda a mejorar las pensiones de jubilación, ¿no? Entonces va en beneficio de este fondo colectivo que ayuda a mejorar las pensiones, ¿no? Entonces no se queda con nosotros la gestora nada, simplemente se va al fondo que ayuda a mejorar estas pensiones de jubilación. Eso sí hay que tomar muy en cuenta. Lick, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. Aló. Adelante. Una consulta, por favor. Antes de eso, vamos a tener, yo creo, unos 5 minutitos más de preguntas y con eso ya cerraríamos esta sesión. Gracias, Lick. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en pausa, digamos, el tema de aportes? Le pongo un ejemplo. Yo he aportado, digamos, 12 años ¿Ya? o menos, digamos 8 años. Y luego de los 8 años tengo una pausa como de 8 años similares donde no he hecho aporte por otra actividad que haya tenido. Estos fondos van a esa bolsa de usted que dice de fondo social, sin que yo haya muerto, ¿no? ¿Puedo retomar mis aportes nuevamente? ¿Qué pasa? ¿Pierdo los aportes que ya he tenido? ¿O hasta qué momento puede permanecer en pausa esto? No le digo eso porque he conocido casos de gente que ha trabajado y que luego se ha dedicado al comercio informal y ha dejado de aportar como 15 años. Entonces, no sé, como usted menciona que en caso de fallecimiento esto se va al fondo social. En el caso de alguien que no haya fallecido pero que no continúa aportes, ¿qué sucede? Ya. Bueno, primero que mientras la persona en vida haya tenido aportes, estos se van a seguir manteniendo en su estado de ahorro, ¿no? En ese fondo que es personal de cada uno, el ahorro que tiene. Ahora, le pongo un ejemplo.
hay personas que han tenido de repente sus aportes en el 1998, cuando ya estaba activa la AFP, ¿no? Y han sido los únicos 10 aportes que ha tenido, digamos, ese año. A la fecha, esos aportes siguen, ¿no? Entonces no se pierden. Es decir, que si la persona quisiera retomar o continuar haciendo los aportes, puede hacerlo con normalidad a base de lo que ya tiene. Entonces, no hay un tiempo específico, digamos, para hacer pausa en los aportes, ¿no? Esto hablando de que, digamos, la actividad sea independiente o de que ya no haya trabajado como dependiente o consultor, puede dejarlo años de años hasta el momento que llega a los 58 años y ahí vea tal vez la opción de que si no le ha alcanzado para una jubilación, o sea, de que si tiene menos de 120 aportes, pueda acceder al retiro de estos aportes. Ahora, beneficio es que también cada aporte que uno realiza en el saldo en cuenta se va a generar intereses, ¿no? Se va a generar una rentabilidad. Entonces eso va a ir creciendo también. Es como hacer, eh, digamos, un poquito para que se entienda esto, es como dejar el dinero en el banco y va creciendo por intereses, ¿no? Inclusive nosotros tenemos una rentabilidad mayor a la del banco como tal, ¿no? Ahorita estamos con 4,01% de rentabilidad, si no me equivoco. Entonces, ese dinero que han tenido ahí, evidentemente ha ido generándose, ha ido incrementando con todos estos años. Entonces, no hay un plazo específico en el cual una persona deje de aportar y vuelva a aportar. Esto es en la medida que se dé la eventualidad, ¿no? La situación. Gracias, Lick. Una duda más. Si bien todos los aportes que se dan lo maneja y lo administra la gestora, en este caso, si es que una empresa tuviese algún un problema de multas, sanciones con impuestos, ¿no es cierto? Que no prescribe la deuda, ¿no? Hasta se llega a heredar la deuda. En este caso, puede darse el caso de que si la persona fallece y no se ha cubrido la deuda de impuestos, el Estado o impuestos mismos pueda usar estos fondos aportados para cubrir esa deuda. O sea, hay el caso, hay la figura, se puede hacer eso. El Estado puede tocar estos fondos. Como tal, bueno. Impuestos, claro, es algo muy separado de la gestora, ¿no? Porque si bien se puede tener, digamos, multas o moras por impuesto, pero también se puede tener multas o moras por el tema de no haber aportado al sistema integral de pensiones. Esas cosas van separadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay casos, por ejemplo, que si bien o mal las empresas no han aportado y han generado mora, y justo por la persona que deben ha fallecido, o sea, la empresa está en la obligación de finalmente regularizar el tema de sus aportes. Ahora, el tema de la mora se va aplicando, nosotros como gestoras se hacen las gestiones ya con el área de cobranzas para que puedan regularizar los aportes que le debían al señor, ¿no? Que le correspondían. Ahora, ¿qué pasa con esos aportes? Se acreditan después del fallecimiento y sí se puede ver la opción de que sus derechohabientes, por ejemplo, puedan retirar ese saldo que ha generado pese a que ya ha fallecido la persona, ¿no? Es una casuística muy especial, pero sí se llega a dar de esa forma. Ahora, la gestora como tal, no, como les digo, solo administra los fondos. En sí no somos dueños, digamos, de los fondos del estado de ahorro, o sea, de los aportes que hacen las personas, ¿no? Solo las administramos para otorgar estos beneficios, ¿no? Muy aparte son las utilidades que la gestora genera, ¿no? Por su propia actividad o la comisión única que cobra del 0,5% de cada aporte, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, no, solo administramos. Muchas gracias, licenciado Alejandro, por el tiempo brindado. Le agradezco mucho las respuestas a las preguntas y la predisposición para esta capacitación. Eh, con esto damos por concluido lo que es esta capacitación y nuevamente le agradecemos mucho a nombre de la unidad.
Perfecto, pues muchas gracias de igual forma por la invitación y bueno, hasta una siguiente ocasión en donde si desean se pueden aclarar más puntos. Sin embargo, espero haber abordado la mayoría de sus dudas y que sobre todo esté claro también el tema del registro de tanto de asegurados como empleadores. Se les va a hacer llegar también tal vez el tema de las guías o los invitamos también a ver a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o TikTok, donde se tienen tutoriales en video de cómo justamente hacer estos registros como asegurado o empleadores, ¿no? Entonces, una vez más, muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la siguiente ocasión.